Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. Dios les bendiga. Es un gozo, como siempre, estar acá en la casa de nuestro Señor, adorando todos juntos, como la verdadera familia que nosotros somos. Amén. Amén. A veces es raro pensar, pero en realidad esta es nuestra verdadera familia. Amén. Amén, amén. Así que el día de hoy, gracias a nuestro Señor, vamos a tener un tema muy, pero muy importante, del cual el enemigo ha hecho prácticamente lo que él ha querido. Necesitamos entender cuál es el plan de Dios en lo que se refiere a la pareja, al hombre y a la mujer. El día de hoy vamos a estar hablando cosas muy bonitas que tal vez nunca han escuchado, pero también vamos a hablar cosas muy fuertes. Es por eso que vamos a pedir nuevamente la dirección de nuestro Señor para el tema del día de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, la hora ha llegado, es momento de estudiar tu palabra. Amén. Y solamente tú, Señor, puedes darnos el entendimiento, tu Santo Espíritu, Señor, para que nuestra mente, Señor, pueda recibir con gozo tu voluntad, que es lo que tú has diseñado para nosotros, Señor. Es por eso que desde ya pedimos un espíritu de humildad, hombres y mujeres, todos, para poder acatar el consejo sabio, sin error, que tú has preparado, Señor, para nosotros. Pedimos, oh Padre Santo, la bendición sobre cada uno de los hermanos, sus familias, todos aquellos que están mirando a través de las redes, y también, oh Padre mío, hasta dónde, Señor, pueda llegar esta tu palabra para salvación y para vida eterna, Dios. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por el Espíritu de profecía, por la palabra escrita, Señor, porque tú has dejado, Señor, el derrotero, nos has dejado, Señor, el camino trazado. Permítenos regresar a las sendas antiguas, permítenos regresar, Señor, al plan original. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana estuve muy ansioso, esperando que llegara este momento. Aproximadamente hace 5 años atrás yo empecé este estudio, y el Señor despertó en mí la inquietud de estudiar este tema a profundidad, y durante estos años me he dado cuenta de que sabemos tan poco del plan original de Dios, que por eso es que hay tanto fracaso en las parejas. Pero bien dice la palabra, y me gozo en el libro de Jeremías cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y para mí es una alegría poder compartir con ustedes todo lo que vamos a ver el día de hoy, después de todo este tiempo, porque Dios tiene un plan para su pueblo. Así como Dios tiene un día especial para su pueblo, Dios tiene un plan especial también para el hombre y la mujer. Y no debería ser un misterio ni un secreto saber de que si las dos instituciones que se crearon en la creación, tanto el sábado como el matrimonio, fue la principal bendición que Dios le dio a Adán y Eva, es lógico que el enemigo haga guerra abierta contra esas dos instituciones. Y tristemente hoy en día
la unión entre un hombre y una mujer se ha vuelto un martirio, una cárcel y una agonía muchas veces. Las uniones ahora es para soportarse, no es para disfrutarse del uno del otro. Y todo empieza, o mejor dicho, o la raíz del problema, mis queridos hermanos, está desde el principio. Bien decía un comentario en las redes que la separación o el divorcio comienza en el noviazgo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Muchas veces el fracaso de las relaciones empieza o se da en el noviazgo. Porque no vimos señales, no hicimos lo que teníamos que hacer y vinieron las consecuencias después. Así que hoy nos vamos a, como yo siempre digo, a divertir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para aprender con gozo. La palabra de Dios es para regocijarnos y saber que Dios tiene un plan para rescatarnos de todas de nuestras malas decisiones. Lo primero que quiero mencionar, mis queridos, es, vamos a tener un tema ahora en la mañana, y así como decía el pastor, otro en la tarde. Estaremos hablando acerca de el noviazgo, estaremos hablando acerca del matrimonio, separación, divorcios, hijos, recasamiento. Todo eso vamos a estar hablando con la ayuda del Señor el día de hoy, a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Y vamos a ver que es posible que hayamos perdido de vista el derrotero en cuanto al plan de nuestro Señor. Pero, y este pero es importante, dice la palabra que si Dios mira en nuestros corazones la sinceridad y el deseo de servirle, nunca es tarde para rescatar. Hoy en día la sociedad quiere tomar posesión de la conciencia humana. E inclusive, como decía el pastor hoy de la mañana, Satanás utiliza la misma Biblia para engañar. Y yo he escuchado, por ejemplo, a personas utilizar Romanos 13:1. Quiero empezar con este versículo de Romanos 13:1, donde dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Muchas personas toman este versículo para asegurar que tenemos que ser fieles totalmente a lo que las autoridades civiles nos están diciendo. Porque dice que fueron impuestas por Dios, fueron establecidas por Dios. Aquí hay dos grandes errores en la interpretación de este versículo. Número uno, Pablo se estaba refiriendo precisamente a autoridades, pero no a autoridades civiles. Él estaba hablando de la autoridad civil como Israel en ese tiempo, como una teocracia que levantó Dios. Y segundo, la Biblia es clara cuando dice que en algún momento vamos a tener que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay que tener cuidado con este versículo. Dice el Conflicto de los Siglos que en el tiempo que estamos viviendo, pastores y líderes van a utilizar este versículo para querer convencer al pueblo de Dios acerca de que deben guardar el día de reposo falso. Van a utilizar este versículo. Y también para obligar a hacer cosas que nosotros no debiéramos hacer por nuestra conciencia. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar social, cuando hablamos de lo que toda la sociedad involucra, muchos van a utilizar este versículo para querer hacer cargar sobre el pueblo de Dios una culpa, aparentemente, para obligarnos a hacer cosas. Pero nosotros debemos de tener ese cuidado. Ahora,
Cada vez que nosotros hablamos, mis queridos, acerca del plan de Dios para la pareja, Satanás ha hecho algo increíble, y es utilizar la misma Biblia en contra del plan de Dios. Quiero que comenzamos con una cita donde Elena White deja muy claro que lo que pertenece o mi relación con Dios, no puede haber ninguna autoridad humana quien quiera regularlo. Les leo. El principio de que Dios delegó en las autoridades humanas, estamos hablando acerca de Romanos 13:1, ¿verdad? El mismo versículo dice. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 757, dice ella. El principio de que Dios delegó en las autoridades humanas el derecho de dominar la conciencia es el fundamento mismo de la tiranía religiosa y de la persecución. Pero todos los que adoptan ese fundamento pierden de vista el hecho de que ahora, está hablando del tiempo de ella, dice, ahora vivimos en una dispensación distinta. ¿Cuál es esa dispensación distinta? Bueno, de que Israel fue desechada como pueblo de Dios y ahora el Señor está obrando con nosotros de una forma diferente e individual. Dice, en una dispensación distinta, que el reino de Israel era una figura del reino de Cristo. Esa es la autoridad que mencionamos nosotros en Romanos 13:1. Y dice, el cual no se establecerá antes de su segunda venida. Y que las obligaciones dimanentes de la relación del hombre con Dios no deben ser reguladas ni impuestas por las autoridades humanas. Esta cita yo la compartí hace muchos años con muchos colegas, pastores y amigos que no conocían también esta cita. ¿Qué estamos leyendo ahí, mis queridos hermanos? No debe haber ninguna autoridad humana que quiera persuadir acerca de lo que se refiere de mi relación con Dios. Ahora, vamos a poner en claro. Si Dios creó entonces en el Edén el sábado y el matrimonio, ¿debe haber alguna autoridad que regule eso? Aquí claramente dice que no. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que la sociedad ha tomado o se ha dado ella misma el poder de decir quién se casa y quién no se casa. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Porque en base a esta cita, quiere decir, y vamos a profundizar, vamos a ver que un matrimonio, una unión entre un hombre y una mujer, solamente se necesitan dos personas. Un hombre y una mujer. Nadie más. Y aquí vamos a ver, para que ustedes vean cuál es el papel del sacerdote, porque muchas veces creemos que en realidad es el sacerdote quien casa. No, eso no es así. Es la pareja que se compromete delante de Dios a unir sus vidas. Ese es el voto que Dios reconoce. Y ya vamos a ir viendo citas y vamos a ir hablando acerca de esto. Quiero hacerles a ustedes, antes de empezar, cuál ha sido el plan precisamente establecido por Dios y qué hacían precisamente, por ejemplo, en la época de Moisés, en la época de Noé, qué hacían las parejas para unirse, para conocerse, cuál era lo que Dios les había establecido a ellos. Quiero hacer una pequeña referencia primero para que ustedes vean cómo Satanás ha metido la mano en lo que se refiere al matrimonio y las uniones. Hoy en día sabemos de que
el matrimonio se ha vuelto algo permisivo, algo totalmente en contrario a la voluntad de Dios. Y es por eso que inclusive hoy en día, para que un pastor de una denominación religiosa pueda casar a una pareja, esa pareja tiene que presentar primero el certificado del registro civil donde ellos ya están casados. Ahora yo les pregunto, ¿ese es el plan de Dios? ¿Es eso lo que Dios está diciendo aquí? No. Eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Dice que ninguna autoridad debe regular. Porque si Dios tiene que reconocer las autoridades para regular el matrimonio, entonces Dios va a tener que reconocer el matrimonio homosexual también. Porque las autoridades civiles hoy en día aprueban el matrimonio homosexual. ¿Se dan cuenta? Ahora, quiero presentarles un breve resumen de cómo esto se ha puesto más interesante en los últimos años. Específicamente desde el 2008 hacia nuestros días, aquí en los Estados Unidos han sucedido un par de cosas muy interesantes con referente al matrimonio. En la época del presidente Barack Obama, no sé cuántos de ustedes se van a acordar de esto, salió al aire por las redes, por los noticieros, un jugador de básquetbol de los Washington Wizards que se llamaba Jason Collins. No sé si ustedes se acuerdan, que abiertamente, públicamente se declaró homosexual. El primer homosexual declarado en la NBA de los Estados Unidos, abiertamente. Y fue tratado como un héroe por todos los medios, por toda la media, los noticieros. Y fue llamado precisamente, inclusive la revista Times en ese tiempo hizo la siguiente publicación en su portada. Dijo, el matrimonio gay ya ganó. Aunque la Corte Suprema no lo ha decidido, dice, el pueblo americano ya decidió. Eso salió en la revista Times en esa época. Ahora, ¿quién es la Corte Suprema de Justicia? Ya hemos estudiado, y me parece que he mencionado, que la Corte Suprema de Justicia es la última corte de apelación de este país. O sea, después de la Corte Suprema no hay otro poder. Ellos son quien tienen la última palabra en cuanto a leyes, en cuanto a reformas. Y en el año de la época, inclusive desde en el año 1996, imagínense cuántos años han pasado, desde el año 1996, se levantó un grupo aquí en los Estados Unidos que quería solicitar derechos matrimoniales para los homosexuales ante el Congreso. En el año 1996, estoy hablando. ¿Ha pasado qué? Casi 30 años. 27 años. 27 años, ¿verdad? En 1996. Y la Corte Suprema en ese tiempo tomó un proyecto que se llama DOMA, que en inglés significa Defense of Marriage Act, es DOMA, y se aplacó esa solicitud que tenía precisamente la sociedad y se aprobó DOMA para proteger el matrimonio como está establecido entre un hombre y una mujer. En el año 2008 salió otra nueva solicitud por otro gran número de personas haciendo firmas y solicitando un amendment para la Constitución para que se dé precisamente derecho al matrimonio homosexual, y solamente se ganó por un 52%. Nótese, casi casi empatado entre los que apoyaban y los que no apoyaban, solamente por un 52%. En esa época, en la época del presidente Bill Clinton, él apoyó la institución, o mejor dicho, este proyecto de DOMA, quien a través de la presión de la sociedad y de los medios, posteriormente él dijo la siguiente frase. Él es bautista, o era bautista, me imagino yo, porque después él dijo, después de que él salió de su presidencia, que el error más grande que él ha cometido en su vida es apoyar DOMA, la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Eso dijo él. Pero que ahora, él apoyaba precisamente el derecho del matrimonio homosexual. Y finalmente en el 2015, el 26 de junio del 2015, fecha en que vivirá en la infamia de este país, la Corte Suprema, sin premura ni demora, declaró que DOMA y el Plan 8, que en ese tiempo se hizo para defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, son inconstitucionales, y quedó legalizado el matrimonio homosexual a partir de esa fecha. Lo que una vez fue algo loable, luchar por algo que era el fundamento de la sociedad, ha venido a ser inconstitucional. ¿Qué les parece? ¿Cómo han cambiado las cosas? Así que, mis queridos, con este breve resumen de lo que ha pasado en el pasado aquí en los Estados Unidos, ustedes se pueden dar cuenta cómo Satanás le está haciendo guerra al matrimonio, a la unión, al plan de Dios entre un hombre y una mujer. Y no es solo eso. Satanás quiere que un hombre se una con una mujer y que un hombre se una con un hombre. Pero en el caso de un hombre con una mujer, Satanás quiere que se una un hombre con una mujer, pero no la pareja que Dios ha diseñado, sino que tú llegues a unirte con una mujer equivocada, o que el hombre o que la mujer se llegue a unir con un hombre equivocado. Y eso es lo mismo, porque eres un éxito para Satanás. Y quiero recordar las frases que el mundo hoy en día utiliza para las relaciones, donde dice, han tomado inclusive la Biblia, donde dice, el amor todo lo soporta, sin saber que en realidad lo que Pablo está diciendo, que es que el amor soporta tribulaciones, pruebas, el amor soporta todo lo que conlleva a la consagración de los hijos de Dios. Ahí no dice que el amor debe soportar golpes, ahí no dice que el amor debe soportar maltratos, ahí no dice que el amor debe soportar humillaciones. De eso no está hablando Pablo. Eso es lo que se ha inventado Satanás. Y hoy en día hasta consejeros matrimoniales se atreven a tomar esa frase y decir a una pareja que deben soportarse maltratos el uno al otro. Ese no es el plan de Dios. Y ya vamos a ver muchas citas, yo espero que el tiempo nos alcance, muchas citas acerca de cuál es y qué es lo que opina el Espíritu de Profecía acerca de estas cosas y lo que el plan de Dios requiere. Así que claro, ¿se acuerdan ustedes de las palabras que Dios le dijo a Adán y Eva? Fructificad y multiplicaos. Pero fructificar y multiplicaos para que nacieran hijos de Dios. Porque saben ustedes que hoy en día también entonces nacen niños con maldiciones. Se arrastran maldiciones debido a los padres. ¿Han leído ustedes en Éxodo 20? Que habla de los 10 mandamientos, donde dice acerca de que las maldiciones llegan de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yes. Eso se debe a los matrimonios inconversos, a los matrimonios fracasados, que pueden estar juntos, pero no era el plan de Dios que estuvieran juntos. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que fue el plan de Dios que el rey David tuviera miles de mujeres? No. Ese no fue el plan de Dios. ¿Creen ustedes que fue el plan de Dios entonces que Rahab fuera una prostituta a su vida y después llegara a conocer a Salmón? Ese no era el plan de Dios. Pero Dios, inclusive en nuestras malas decisiones, cuando Él ve la perseverancia y la entrega de su pueblo, Él puede llegar finalmente a unir esas dos personas, a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas que arrastramos. Y quiero hacerles la historia de lo que sucedía en los tiempos antiguos.
en las 12 tribus de Israel. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, lo primero que el Señor estableció era que tenías que buscar tu pareja dentro de tu mismo pueblo. Requisito número 1. Eso es lo primero. Hoy en día queremos transportar eso entonces y decir, bueno, ahí es donde la Biblia nos habla de que no debemos unirnos en yugo desigual. Y ya vamos a ampliar un poquito más ese término. Dice la palabra que cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, estamos condenándonos al pecado. ¿Qué les parece? Cuando dos jovencitos se conocían en la misma tribu y se empezaban a agradar el uno al otro, empezaban a salir, se empezaban a comentar, a hablar de sus cosas, tenían que suceder varias cosas que las vamos a poner tratar de ponerlas en orden. Número 1, el plan de Dios es que tengan un mismo Dios, que estén en la misma tribu, y que si llegan a conocerse, tienen que empezar a conocerse más íntimamente. O sea, vamos a hablar ya del periodo de lo que es la amistad. En ese periodo de la amistad, pues empiezan a conocer su manera de hablar, empiezan a conocer sus preferencias, empiezan a conocer. Y si algo vamos a aprender el día de hoy, que eso el mundo lo ha enseñado. Y tiene frases, por ejemplo, el mundo te dice, polos opuestos se atraen. ¿Ha escuchado usted esa frase? Satánica. Vamos a leer una cita donde dice el Espíritu Profecía que la mujer o el hombre o la pareja que Dios hizo para ti es exactamente igual que tú. Pero Satanás dice no, entre más diferente, más divertido. Porque se complementan, dice. Lo que no tiene el uno, tiene lo otro. Mentira de Satanás. Para que ustedes vean cómo desde ya la juventud se ha criado precisamente con esos pensamientos. Lo primero que ellos tenían que identificar, esta pareja joven, en el contexto griego, era que ellos tenían afinidad a su manera de pensar, a su manera de comer, a su manera de expresarse. Y cuando este tiempo de amistad se pasaban algunos meses, ellos se encontraban que habían tantas similitudes que inconscientemente van viendo su necesidad el uno del otro en el aspecto espiritual. Porque acordémonos, las palabras de Jesús son claras cuando Él dice, sin mí nada podéis hacer. Dios tiene que ser el centro, mis queridos hermanos, de cualquier hombre o mujer que quieran fijar sus ojos precisamente en una pareja. Si Dios no es lo primero, si nuestro primer acuerdo no va a ser adorar a Dios juntos, eso está destinado al fracaso y va a terminar. Así pasen años, va a terminar. Cuando esa pareja llegaba a ese punto de coinonía y se daban cuenta que anhelaban compartir su vida juntos, entraba en el proceso del noviazgo. ¿Qué es lo que hacía esta pareja? Esta parejita salía, buscaba un lugar en la naturaleza donde estuvieran, y ellos dos se presentaban solos delante de Jehová. Y le decían, y se presentaban y decían, Señor, nos hemos encontrado el uno al otro, nos hemos hallado precisamente en necesidad de compartir el uno del otro. Queremos que tú apruebes
el inicio de esta relación. Ese es el primer paso que daban ellos delante de la presencia de Dios como juntos ahora para tener un noviazgo. Un noviazgo. Ahí no estaba el sacerdote, ahí no había nadie, eran ellos dos. Cuando ellos dos salían de este lugar, regresaban a su tribu, inmediatamente informaban a las familias, tanto del padre como la hija, de que se gustaban y querían iniciar un noviazgo. Entonces el padre daba permiso, el padre de la hija, para que él pudiera venir a la tienda, visitarla, para que fuera algo más formal. Y ahí iniciaba precisamente este proceso de noviazgo. En el proceso de noviazgo, o de conocerse más íntimamente, es el propósito del Señor que las características más escondidas e importantes salgan a relucir. Por ejemplo, el carácter. Hay una frase que se dice que de novios todo es felicidad, pero que posteriormente llegan a conocerse las cosas íntimas de su forma de pensar y de su carácter. ¿Qué es lo que la pone de mal humor? ¿Qué es lo que le molesta a él? Las costumbres que tiene él. Todo este tipo de cosas salen a relucir precisamente en esta época de noviazgo. Entonces, el noviazgo es para terminar de ajustar y de conocer precisamente a esa persona para asegurarse de que su carácter sea compatible con el tuyo, para asegurarse de que tiene las mismas inquietudes que puede tener tú. Y esto ya lo vamos a complementar con varias citas del Espíritu de Profecía, donde ellos tenían que buscar la unidad precisamente en todo. Ese tiempo se prestaba para que él la conociera un poco más a ella en sus costumbres de hogar. Por eso es que él visitaba la casa para ver si ella cocinaba, para ver si a ella le gustaba aplanchar, si le gustaba arreglar su ropa, todas esas cosas se daban a conocer en este tiempo. Para que no después, que es lo que sucede hoy en día, cuando están casados, pues se da cuenta que a ella no le gusta cocinar, se da cuenta que a ella no le gusta hacer tal cosa. Y vienen las sorpresas. Cuando en realidad todas esas cosas tenían que darse antes. Antes. Lo único que está reservado, y escuchen bien esta parte, mis queridos, lo único que está reservado para el matrimonio es la intimidad. Todo lo demás tiene que darse en el noviazgo. Si en el noviazgo no se da, no se va a dar en el matrimonio. Y ese es el gran error de muchas personas cuando dicen, no importa, él va a cambiar. No le importa esa cosita, pero eso no es tan importante, eso, él tiene otras cosas que no son tan importantes como esa. Y llegan a pesar después de meses y de años. Mis hermanos, la unión tiene que ser prácticamente perfecta. Van a haber problemas, van a haber situaciones. A ella le gusta el color azul, a mí me gusta el color rojo. Yo tengo tal vez alguna preferencia por alguna comida especial. Pero ¿se pueden ustedes imaginar, por ejemplo, hoy en día, personas que comparten una vida cuando dos tienen preferencias de comida totalmente diferentes? ¿Usted cree que eso puede ser un estilo de vida? Tarde o temprano viene la destrucción. ¿Pueden dos personas vivir juntos según el plan de Dios cuando los dos tienen costumbres diferentes? Cuando los dos tienen tal vez diferentes opiniones acerca de cómo criar hijos, de cómo hablar, de cómo enfrentar a la sociedad. Claro que no, es un desastre. Tarde o temprano, eso va a causar precisamente un desastre. Entonces, lo único que estaba reservado precisamente para el matrimonio es la intimidad. Esta parejita tenía que conocer si inclusive dentro de las costumbres, les voy a presentar varias citas, dentro de las costumbres judías, ellos tenían que acostumbrarse al olor de la persona. ¿Sabían ustedes eso? En la pareja
hasta el olor de la persona. Porque eso es algo que habla acerca de la química que tiene que haber. Porque hoy en día, en el mundo, vamos a suponer, tú ves mujeres pintadas, mujeres arregladas, pero ¿es realmente esa mujer con la que te vas a levantar todos los días? No. Ese perfume que se echan para arriba y para abajo, ese es el olor que tú vas a oler todas las mañanas cuando tú amanezcas en la misma cama con tu mujer. No, ese no es el mismo olor. Tú vas a oler el sudor de la persona. Y eso llega a ser problemático si la química no es la misma. ¿Se dan cuenta cuántos aspectos interesantes Dios tenía planeado precisamente? Ahora, cuando esa pareja, quiero terminar la historia para ir a la práctica, cuando esa pareja entonces tenía éxito, vamos a suponer que tenía éxito en esa época de noviazgo, entonces pasaban normalmente 6 meses a un año, es el tiempo que Elena White recomienda del noviazgo de una pareja normal. Y lo voy a decir normal. ¿Por qué? Porque hay relaciones que no son normales. Cuando una pareja o una mujer o un hombre viene de un matrimonio fracasado, viene de experiencias, de uniones anteriores, eso no es normal. Eso requiere muchas veces un poco más de tiempo. Pero normal debe ser de 6 meses a un año el tiempo de noviazgo. Entonces, cuando ellos estaban decididos, habían conocido todos esos detalles acerca de la vida uno del otro, ya él estaba seguro que no iba a padecer hambre porque a ella le gusta cocinar. Ya ella estaba seguro de que él era un hombre amoroso porque ya se dio cuenta de ese tiempo que él es cariñoso. Todos esos detalles se daban precisamente en ese tiempo. Entonces ellos decidían, dice, bueno, es momento de unir nuestras vidas. Entonces ellos regresaban nuevamente al lugar donde ellos se habían presentado por primera vez para pedir su bendición sobre su noviazgo, pero ahora para pedir su bendición, ahora como marido y mujer, delante de Dios. Solos ellos dos. Ellos dos iban, se presentaban precisamente delante de Dios y decían, Señor, hemos decidido unir ahora nuestras vidas, queremos tu bendición. Y vamos a ver cuál es el verdadero voto matrimonial. Porque el mundo se ha inventado un voto matrimonial. Pero hay un verdadero voto matrimonial. También lo vamos a leer. Ellos mencionaban, no se lo voy a decir ahora, sino ahorita, ese verdadero voto matrimonial. Y salían de ahí cuando se levantaban como marido y como mujer. Y venían ahora al campamento, a la presencia de Aarón, para que Aarón los presente ahora ante la tribu como marido y como mujer y les dé su bendición. ¿Tú ves? Pero el que los casó fue Dios, no Aarón. Entonces se les asignaba una tienda, se les asignaban los deberes conforme los hábitos de las 12 tribus, porque cada tribu se encargaba de diferentes cosas, entonces se les asignaba esa nueva cosa, y se le daba un año de gracia, un año sabático, para que ellos dos tuvieran ese año para disfrutar, ¿verdad? De su unión. No es para conocerse, porque ya se tenían que haber conocido. Ahora se van a conocer íntimamente, en la sexualidad. Es lo único que quedó reservado precisamente para el matrimonio. Así que a grandes rasgos, ese es el panorama, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a mirar que dentro del pueblo de Dios, cuando la palabra de Dios dice escudriñar las escrituras, se refiere a un estudio profundo, se refiere a un estudio intenso. Y gracias a Dios porque, como les dije, he podido aprender tanto acerca de este tema porque tuve que ir a las costumbres de los hebreos, tuve que ir precisamente a los escritos de ellos para encontrar todas estas cosas que a mí me maravillaron. Que me he dado cuenta de cuán perfecta es la manera de pensar de Dios. Y quiero que vayamos al Edén, quiero que regresemos a Adán.
donde dice el Señor que no se encontró ayuda idónea para Adán en el Edén, ¿verdad? Ya todo estaba creado, pero hay un problema, dice que no se encontró ayuda idónea para Adán. Entonces, la solución del Señor es hacer del mismo Adán una compañera. Y vamos a ver cuánta sabiduría hay en esa frase. Hacer del mismo Adán. Yo le pregunto, si es del mismo, si Eva era de la misma carne de Adán, ¿será que Eva se parecería un poquito a Adán? Un poquito no, mucho. Igual. Idéntica. Idéntica. ¿Y saben ustedes lo que dice el Espíritu de Profecía? La verdadera pareja de Dios son semejantes en todo. ¿Qué les parece? Es por eso que les digo, hoy vamos a aprender cosas que no hemos aprendido y que hemos dejado a un lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, en un mundo de pecado, a hoy en día las parejas se vienen a conocer con problemas, con traumas, arrastrando situaciones, con hijos, con un montón de cosas que no era el plan original de Dios. Entonces ahora Dios tiene que empezar a arreglar la vida de esas personas para que nuevamente puedan llegar al plan original, a ser, como dice la palabra, una sola carne. Y vamos a ver esa frase que se ha malinterpretado, donde muchas personas creen que llegar a ser una sola carne es tener relaciones sexuales. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice la palabra que Adán le dijo a Eva, esta es carne de mi carne. Y yo le pregunto, ¿ya habían tenido relaciones sexuales cuando Adán dijo eso? No. Esa es carne de mi carne porque ella procede de mí, porque ella es idéntica a mí. Eso es lo que significa. Y lo vamos a ver. En el idioma hebreo que fue escrito, en el arameo que fue escrito precisamente el libro de Génesis por Moisés, tristemente el idioma español no le da el verdadero sentido a las palabras. Y se ha perdido el original, se ha perdido la esencia. Ustedes se van a maravillar con lo que vamos a aprender el día de hoy. Para que ustedes vean cómo Satanás ha hecho las suyas. Dice la palabra, vamos a ir a Génesis 2 del 21 al 24, donde dice, Génesis 2 del 21 al 24 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Note, apenas Dios se la presenta y le dice, mira, esta yo la hice de tu costilla. Y dice, entonces carne mi carne. Dice, somos una misma carne. Sigue diciendo, a esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esa es la traducción en español. Tristemente está muy lejos de la traducción hebrea. Esas palabras, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, aparecen nuevamente en el Nuevo Testamento, en Mateo 19:4, cuando el mismo Pablo dice, por esto, pero Pablo agrega algo. ¿Saben ustedes que Pablo llegó a entender perfectamente el concepto del hombre y la mujer? En Mateo 19:4 él dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero hay un signo de pregunta ahí en sus Biblias. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y él agrega algo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y algunos interpretan y dicen, ve, aquí está diciendo que
el matrimonio, o lo que cuando se da el matrimonio, no se debe separar o no se deben dejar. Eso no es lo que está diciendo ahí, mis queridos hermanos. Ahí lo que está diciendo es que lo que el plan de Dios hizo, no lo destruya el hombre. Porque vamos a ver en el Espíritu de Profecía que hasta la misma Elena White aconsejó separaciones. La misma Elena White aconsejó que se alejaran uno del otro, que buscaran una vida diferente el uno del otro. Por eso les digo, tristemente hemos venido a confundir muchos de los términos que enseña la palabra. Y queremos regresar al original. En la palabra, en la palabra original, ya leímos que dice varón y hembra, o varona. En realidad, son estas dos palabras que ustedes ven aquí en hebreo. Ish significa hombre. Isha significa mujer, o hombre y mujer. Isha viene de ish, como se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Y ambos comparten dos letras en común y dos letras diferentes. Si ustedes ven, hay dos letras en común, las que están en rojo, que cuando tú unes esas dos letras, eso en hebreo significa la palabra fuego. Y las dos que sobran, que son diferentes, forman la palabra Yah, Jehová. Entonces, en el nombre del hombre y la mujer está escrito el fuego ¿de qué? De Jehová. Bien qué rico que es el hebreo, por eso te les digo. Entonces, dentro del entendimiento de Moisés que él pasó a sus generaciones, cuando la unión de un hombre y una mujer no es la correcta, son destruidos por el fuego de la prueba. Pero si la unión es la correcta, el fuego de Jehová los purifica. Nada que ver con el español, ¿verdad? Interesante. Me lo desayuno ahora. Totalmente diferente, ¿verdad? Por eso es que leemos en la palabra de Dios, dice que nosotros somos purificados ¿en qué? En el horno de la aflicción. De ahí viene el fuego de Jehová. O sea, el nombre de Jehová está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y de hecho les voy a dar un dato muy interesante. El tetagrama o las 4 letras, que en hebreo se ponen YHWH, que significa el nombre de Jehová, que no se menciona, ¿se acuerdan? No tienen vocales, por tanto no se pueden pronunciar. En realidad sí se pueden pronunciar. La primera frase se pronuncia cuando tú respiras. Cuando tú haces... Ese es la fonética de la primera frase. Y cuando tú haces... es la segunda frase. O sea, el nombre de Jehová está en nuestra respiración. Por eso es que la Biblia dice, todo lo que respira, Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Porque nuestra respiración, sin darte cuenta, está hablando el nombre de Jehová. ¿Qué les parece? Amén. ¿Se dan cuenta cuántas cosas nosotros, mis hermanos, no hemos entendido? Y interpretamos las cosas como no son. Y en otro estudio vamos a ver precisamente cómo Pablo habla acerca de la respiración, se habla acerca de eso, del aliento de Dios, de todas esas cosas, porque ahí está el nombre de Jehová. Así que en esta parte tenemos al fuego de Dios. Dice, cuando un hombre y una mujer se unen, pero dejan allá afuera a Jehová, todo lo que queda es el fuego de la pasión y serán destruidos. Pero cuando un hombre y una mujer se unen, poniendo allá en medio de ellos, además del fuego de la pasión, van
van a poder experimentar el regalo de la manifestación de nuestro Creador traducido en amor. Amén. Amén. Yo les pregunto, cuando Dios hizo a Adán, ¿podía Dios haber creado 5 mujeres y hacer como le hizo a Moisés allá con Jetro, que dice que todas las hijas de Jetro le desfilaron delante de Moisés y que él podía escoger con quién se iba a quedar? ¿Quién le hizo la mujer a Adán? ¿Adán la escogió? No. Dios le dio la mujer a Adán. Dios le podía haber dicho a Adán, mira, te voy a hacer varias mujeres y tú vas a escoger la que tú quieras. No. En el plan de Dios, mis queridos hermanos, Dios te tiene que dar tu ayuda idónea. No eres tú quien la va a escoger, porque nos vamos a equivocar. Si tú la escoges, nos vamos a equivocar. Es Dios quien la da. Ahora, yo les pregunto, entonces, ¿Eva era perfecta? ¿Era la ayuda idónea precisamente a Adán? Sí. Dios la creó. La hizo perfecta. ¿Había pecado ya en el mundo? No. Y si era la ayuda perfecta, entonces ¿por qué le falló? Su obediencia. Y esa es la segunda parte del tema en el día de hoy. Vamos a mirar que aunque el plan de Dios es perfecto, depende de nosotros asegurarnos el éxito. Que siga siendo perfecto, Señor. Así mismo. ¿Ok? Entonces, claramente, cuando tú dejas fuera a Dios o no dejas que Dios escoja por ti, el fuego va a destruir la relación. El concepto de los hebreos en el horno de fuego tiene que ver con eso. ¿Quién estaba en medio del fuego? Dios. Hay muchos símbolos en la Biblia donde podemos estudiar eso. Y paso a paso vamos a mirar cuáles son los consejos que la inspiración, que la palabra de Dios tiene para nosotros para llevar a cabo el plan de Dios. ¿Ustedes creen que Dios hizo varias mujeres para un hombre entonces? ¿O habrá diseñado solo una? ¿Una? Dios no le dio varias mujeres a Adán, era una. Entonces, ¿de dónde hemos sacado hoy el concepto de que a mí lo mismo me va a casarme con fulanito que con sutanito? Me puedo casar con uno o con el otro. Dios ha creado solamente una persona para ti. No ha creado dos. Y depende de nosotros, mis queridos hermanos, si cumplimos el plan de Dios. Dice la inspiración que llegaremos a conocer en esta tierra la persona que Dios creó antes que nosotros fuéramos creados. O sea, en otra palabra, la persona que Dios tiene para ti, ya Dios la creó. Y esa persona está esperando por ti. Está esperando que tú cumplas el plan de Dios para conocerla. Y cuando tú cumples el plan de Dios, Dios te presenta a esa persona. Mira qué concepto tan hermoso. Ahora, ¿saben ustedes que dentro de las costumbres hebreas, les voy a leer esto que está en el Talmud, en el Zohar 19:91a, dicen ellos: Yahweh enseña que el matrimonio no es simplemente un hombre y una mujer que se juntan por casualidad. Mira qué tremendo. Y esto tiene miles de años descrito, mis hermanos, que el matrimonio no es un hombre y una mujer que se juntan por casualidad porque se gustaron. No. Dice el Zohar, sino que ambos, marido y mujer, constituyen una única alma, separada al momento de descender al mundo, pero que al unirse en matrimonio
el alma vuelva a integrarse en una unidad. Wow. Amén. Amén. Mira lo que dice, qué entendimiento tan claro. Dice, Dios creó, antes de que Dios creara a Adán y Eva, Dios sabía que iba a crear a Adán y Eva y que Eva era la mujer de Adán. ¿Cierto o no? Pues bueno, para cada uno de nosotros es lo mismo. Hay una persona esperando por nosotros. Pero para llegar a conocer esa persona, yo debo entender precisamente el concepto que es una nada más. Es una persona que Dios tiene. En el mundo dicen media naranja. Así mismo. Correcto. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué características debe tener esta persona? Debe ser que se parece mucho a mí, como Adán, como Eva se parece a Adán. ¿Será que tienen tantas cosas en común? Las uniones, mis hermanos, ya fueron hechas en el cielo. Los nombres fueron pronunciados. De nosotros depende si tenemos éxito aquí en la tierra. Pero Dios ya tenía, o ya tiene, mejor dicho, la pareja correcta para cada uno. Y saben ustedes algo muy interesante. Y esto les va a llenar de inquietud. Dice la inspiración, ahorita vamos a leer, que todos aquellos que logren el éxito al encontrar, como dice mi hermano Roberto, su media naranja aquí en la tierra, dice que en el cielo va a continuar por la eternidad esa relación de una manera especial. ¿Qué les parece? Porque muchos hemos creído, dicen, no, es cierto, en el cielo no van a haber matrimonios, en el cielo ya no va a haber casamientos, en el cielo no va a haber hijos, pero los que lleguen con éxito, dice que van a tener el privilegio de disfrutar todavía la vida eterna. Dice, bendiciones con la pareja que Dios les dio. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Vamos a leerlo. Estoy adelantando muchas cosas, pero vamos a ir leyendo. Por eso el libro de Proverbios, Proverbios 19:14, cuando nosotros lo leemos, a veces es un poco tramposo. No da el significado que debiera dar. Dice Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Cuando nosotros leemos eso decimos, no, mira, es que es una característica que las mujeres sean prudentes. Aparentemente quiere decir eso, ¿verdad? Eso no es lo que dice. Ahí lo que está diciendo es Jehová quien da la mujer correcta. Eso es lo que está diciendo ahí. Esa palabra prudente se refiere a la característica de escogida por Dios para tal persona. ¿Rubén? No el adjetivo que nosotros conocemos como una cualidad simplemente. O sea, es Jehová quien da a la mujer prudente a su compañero. Vamos a leer un poquito del espíritu de profecía. El Hogar Cristiano, página 35, dice, factores vitales en la elección. Dice, la juventud cristiana debe ejercer mucho cuidado en la formación de amistades y la elección de compañeros. Prestad atención, no sea que lo que consideréis oro puro, resulte vil metal. Nótese esa primera frase que ella utiliza. No te dejes guiar por las apariencias, porque puede parecer bueno. Sigue diciendo, las relaciones mundanales tienden a poner obstrucciones en el camino de vuestro servicio a Dios. Y quiero hacer una pausa ahí. Eso se ha metido tanto, mis hermanos, los cristianos, que hoy en día las cristianas se fijan en las mismas cosas que se fijan las mundanas a la hora de escoger un esposo. Que tenga buena profesión, que esté bien, que tenga cualidades.
Sí, así mismo. Eso no es de Dios, mis queridos hermanos. Sigue diciendo, tienden a poner obstrucciones en el camino de vuestro servicio a Dios, y muchas almas quedan arruinadas por uniones desdichadas, matrimoniales o comerciales, con personas que no pueden elevarlas ni ennoblecerlas. ¿Cuál es el objetivo entonces de una relación? Que la relación sirva para elevar a tu compañera y ennoblecerla hacia el camino de Cristo. Entonces, ¿puede funcionar, mis queridos, algo en donde Cristo no es el centro? Por supuesto que no. No va a funcionar. Podrán tener buenos momentos, podrán gozar la vida algunas cosas, pero eso no terminará bien. Sigue diciendo, pese usted todo sentimiento y observe todo desarrollo del carácter en la persona con la cual piensa vincular el destino de su vida. El paso que está por dar es uno de los más importantes de su existencia y no debe darlo apresuradamente. Si bien puede amar, no lo haga ciegas. ¿Qué es lo que dice el mundo? El amor es ciego. ¿Qué es lo que dice el mundo? No, yo he escuchado a mujeres diciendo eso. No, él me pega, pero él me quiere. Él me maltrata, no, pero él me ama. Ese es el peor concepto, mis queridos, que podemos tener del amor. Haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial sería feliz. ¿Saben? Una de las cosas que comento yo con él es, ¿cuántas parejas pueden pasar 3 o 4 horas juntos simplemente hablando? Sin hacer nada, simplemente haciéndose compañía. No son todas las parejas que pueden hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la gran mayoría necesitan algo de diversión en sus vidas para pasarla bien. Pero tu verdadera pareja, tú puedes disfrutar su compañía hasta en silencio. Tú te sientes cómodo con ella. O falta de armonía y miserable, pregúntese, ¿me ayudará esta unión? Y esta pregunta es la más importante, mis hermanos. ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? Esa es la pregunta más importante. ¿Será en verdad que esta es la manera en que Dios quiere que yo vaya al cielo? ¿Acrecentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Si estas reflexiones no sugieren impedimentos, entonces proceda en el temor de Dios. La hermana White dice, ¿ya dijiste así? ¿Estás segura de esto? Procede sin miedo. Porque va a haber miedo. Volvemos y les digo, el mundo hoy en día ha hecho pensar inclusive a los mismos cristianos la forma de pensar del mundo. No, yo no lo puedo querer ni demostrarle todo mi cariño porque él va a usar de mí. Él se va a aprovechar. No le puedo decir todo porque yo tengo que tener mis secretos también. Yo necesito mi espacio y él tiene su espacio. Mis hermanos, eso no existe en la palabra de Dios. Esos son inventos de Satanás. Ministerio de Curación, páginas 80, dice: hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les señala si aceptan la ayuda de Cristo. Lo que la humana sabiduría no puede lograr, la gracia de Dios lo hará en quienes se entregan a Él con amor y confianza. Su providencia puede unir los lazos, los corazones, con lazos de origen celestial. ¿En dónde nació la unión? En el cielo.
En el cielo nació la unión. No fue aquí en la tierra. Aquí se llevó a cabo. Esa unión ya fue en el cielo dada. ¿Se acuerdan ustedes la expresión de Jeremías? Desde el vientre de mi madre tú me escogiste. Desde la eternidad ya tú me habías escogido. Ese es el plan de Dios, mis queridos. Sigue diciendo, el amor no será tan solo un intercambio de palabras dulces y aduladoras. El telar del cielo teje con urdimbre y trama más finas, pero más firmes que las de los telares de esta tierra. Su producto no es una tela indeleble, sino un tejido capaz de resistir a cualquier prueba. El fuego de Jehová. ¿Se acuerdan? Ese es el fuego de Jehová. Por dura que sea, a eso es lo que Pablo se está refiriendo, que el amor lo soporta todo, no es a otra cosa. El corazón quedará unido al corazón con los áureos lazos de un amor perdurable. Muy claro, tenía Elena White el concepto precisamente acerca de lo que debe ser una unión. Hogar Adventista, página 47. Dice ella, permitid que algunas de las horas del galanteo antes del matrimonio continúen a lo largo de la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, mis queridos. Repito la frase, lo que no se da en el noviazgo, no se da en el matrimonio. Si en el noviazgo tú no encontraste cariño, tú no encontraste precisamente eso de que es quien te va a llevar a los pies de Cristo, las razones correctas para una unión, tú no puedes creer que ya unida con esa persona eso va a suceder. Eso se perfecciona durante el matrimonio, pero se da precisamente en la época de noviazgo. Volvemos ahí, donde entran los errores. No, él va a cambiar. Yo sé que con el tiempo eso se va a arreglar. Lugares celestiales, página 204. Que el esposo y la esposa se comprometan en la presencia del universo. ¿Se acuerdan ustedes lo que yo les decía de la parejita hebrea? ¿A dónde se tenían que ir? Solitos, juntos, en presencia ¿de dónde? Del universo. Miren cómo ella misma aclara ese mismo concepto. Dice que el esposo y la esposa se comprometan en la presencia del universo celestial a amarse el uno al otro como Dios lo ordenó. Ahí no está diciendo que delante del sacerdote. Delante del universo y de la presencia de Dios, como Dios lo ordenó. Elena White conocía tantas cosas, mis queridos, que yo creo que ella misma desconocía a veces lo que escribía con la claridad. Ella misma aprendía de lo que ella escribía. Ella misma tenía que estudiar lo que ella escribía. Vamos a ir entrando con más detalles. Cartas a jóvenes enamorados. Dios mismo dio a Adán una compañera. ¿Quién se la dio? Dios no la escogió a Adán. ¿Cuál debe ser la oración de una persona que quiera encontrar su pareja? Señor, preséntame la que tú escogiste. Que no cometamos el error de Sansón. Me acuerdo, Dani, ¿te acuerdas el testimonio del pastor Benson cuando dice que llegando el momento, él estaba listo para una esposa? Sí. ¿Te acuerdas? Con 35 años. Con 35 años. ¿Cuánto? 25 era. 25 años. Con 25 años. Y digo, bueno, Señor, ya llegó el momento. Y me gustó la frase que él dijo, preséntamela. Así dijo él. Y digo, wow, está claro. Preséntemela. Él no la tenía que buscar, no. Preséntamela. ¿Y se acuerdan ustedes de la prueba, llamémoslo así, que él dijo, la mujer que Dios me da tiene que pensar igual que yo?
¿Y qué era lo que él quería? ¿Se acuerda de los niños? ¿Se acuerda de la pregunta de los niños? ¿No? Sí. ¿Se acuerda? Que él le hizo la pregunta y para probarla, y le dijo, bueno, ¿cuántos niños tú crees que vas dispuesta a cuidar? Y dice, Los que tú quieras. Los que tú quieras. ¿Pensaba igual que Benzo? Pensaba igual que Benzo. Mis hermanos, Dios hace maravillas cuando nosotros nos dejamos guiar. Y le dio uno más 325 niños. Más 325, así es. ¿Tú ves? Pensamos igual. Sigue diciendo, les va a gustar esta cita, dice, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. ¿Se parecían, sí o no? Sí. Idénticos. Idénticos. Una sola cosa en amor y simpatía. El problema es que hoy en día, por el pecado, para llegar a ser una sola cosa en amor y simpatía, primero tenemos que arreglar muchos daños que hay en la vida de las personas, antes de poder llegar a ser una sola cosa en amor y simpatía. Eva fue criada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarlo como cabeza. Y aquí vamos entrando a la segunda parte. Ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, aquí está el verdadero concepto de carne de su carne, ella era su segundo yo. ¿Qué dice la inspiración? Ella era la imagen de Adán en versión femenina. Eso es lo que está diciendo ahí. Ella, mi otro yo. ¿De dónde hemos sacado hoy en día, mis hermanos, entonces, que tienen que haber diferencias entre un hombre y una mujer de Dios? Dios te va a dar tu otro yo. Que claro, como decíamos, en el mundo que vivimos de pecado, primero hay que alinear, hay que sanar, hay que arreglar cosas para poder entender, y para eso es el proceso del noviazgo. Mis hermanos, dar marcha atrás en el noviazgo no es pecado y no es malo. Lo malo es seguir adelante con algo que tú sabes que no va a funcionar. Que está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso. Eso es lo que es malo. Hacerme yo de la vista gorda y simplemente pensar en algunos placeres y beneficios y desechar lo demás y decir, no importa. Eso está condenado al fracaso. Su segundo yo. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne. Mire, esta es la verdadera interpretación. Eva era carne de la carne de Adán. Y dice que nadie aborreció a su propia carne. Dice, antes la sustenta y la regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. El concepto no tiene nada que ver con la relación íntima. Está hablando acerca de la idoneidad de las personas. Llegar a ser una sola carne. Amén. Porque de ahí fue tomado el ejemplo. El ejemplo fue tomado de Adán y Eva. Amén. Eva era carne de Adán. Ministerio de Curación, página 276. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio, mis hermanos. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicios ni son ciegos. Voy a repetir algo que yo he dicho en varias presentaciones.
que les doy tanto a los hombres y a las mujeres. Tú tienes que enseñarle a tu corazón de qué enamorarse. Porque si tú dejas que tu corazón se enamore, te va a engañar. Engañoso es el corazón, dice la palabra, más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Tú le debes enseñar a tu corazón qué amar. ¿A quién amar? No es tu corazón que decide. Eres tú quien se lo enseña. Así como tú le enseñas a tu cuerpo a comer saludable, por un ejemplo. Porque si le damos gusto, ¿qué comeríamos? ¿Sí o no, verdad? De la misma forma, tú tienes que enseñarle a tu corazón qué amar. Porque dice la palabra que no es un sentimiento, es un principio. El amor es una persona, lo hemos leído, ¿sí o no? Debemos enseñarle en qué se tiene que fijar. Y eso depende de nosotros. Dice la siguiente cita: el casamiento, y aquí vamos a ampliar un poquito el tema, dice: el casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en qué, y en el venidero. ¿Y por qué en el venidero? Si en el cielo no va a haber matrimonios. Sigue diciendo: una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta. ¿Cuál es el temor del cristiano, mis queridos, a la hora de buscar pareja? Que no debe elegir por su cuenta. Es Dios quien debe decidir eso. Sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. No hemos de complacernos a nosotros mismos, pues Cristo no buscó su propio agrado. No quisiera que se me interpretara en el sentido de que una persona debe casarse con alguien que no ame. Dice, porque esto sería pecado. Y eso lo vamos a ampliar un poquito en la segunda parte del tema. Es pecado ante los ojos de Dios unirte a una persona que tú no amas. Es pecado unirte con una persona que tú no te debes unir ante los ojos de Dios también. Pero no debe permitir que la fantasía y la naturaleza emotiva la conduzcan a la ruina. Dios requiere todo el corazón y los afectos supremos. Entonces, ¿a qué se debe hoy en día el gran fracaso en las relaciones cristianas? Número 1, Jesús no es el centro. ¿Qué fue el centro? No, el centro fue que nos conocimos en un lugar, la pasamos bien, nos gusta ir, compartimos cosas en común. Pero si Cristo no es el centro, mis queridos, eso solamente es diversión y entretenimiento. Acordémonos que el propósito de la unión es que ambos glorifiquen a Dios. Ese es el propósito, nada más. Por eso dice que va a afectar, esa elección va a afectar en este mundo y en el venidero. Porque como yo les decía a ustedes, en otra oportunidad vamos a ampliar con otras citas donde se nos habla acerca de el éxito que tuvieron aquellas parejas en encontrar su pareja aquí en la tierra, es que también van a poder disfrutar una parte especial en el cielo. ¿Y qué va a suceder con aquellas que no encontraron entonces su pareja? ¿Qué sucederá con esas personas? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cristo no buscó su propio agrado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis queridos.
la relación matrimonial o la relación de pareja en los caminos de Dios implica servicio, no complacencia propia. Claro, por supuesto que es el propósito de Dios que en la bendición que el Señor nos da podamos disfrutar del uno del otro, podamos disfrutar de muchas cosas, pero el propósito es servir a Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Sabían ustedes que cuando Jesús llamó a los discípulos, la gran mayoría de ellos perdieron su familia? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que cuando Jesús llamó a Pablo, Pablo perdió a su esposa? Pablo perdió su nombre, su puesto, su salario. Porque la persona con la que él creía que era quien tenía que estar, resulta que no era. Y terminó perdiendo su familia. En el tiempo que estamos viviendo, antes, escúchenme bien lo que les voy a decir. Dice la profeta, el Señor, que antes de la ley dominical o durante ese tiempo, Dios va a apartar muchas parejas. Pero también va a unir a otras. Porque nadie va a entrar en las escenas del fuerte pregón como un estorbo al lado. Está duro, ¿verdad? Dios no va a permitir que si lo que tú tienes a la par no es la voluntad de Él, eso va a ser un problema para ti y Dios te lo va a quitar. Jesús llegó a decirles un momento a sus discípulos, ¿recuerdan ustedes la escena cuando vino Félix y le dijo, mira, el Señor, te buscan unos griegos? Y también dice que venía su madre y sus hermanos a buscar a Jesús, y Jesús les dijo, mi madre, mis hermanos y mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Tuvo que rechazar Jesús su propia familia? Sí. ¿Qué te quiere decir hoy en día eso, mi querido? ¿No vamos a pasar por lo mismo? Claro que sí. Hijos. Dice la sierva del Señor que muchos padres dejarán de ver a sus hijos. Algunos van a ser rescatados. Entonces, el matrimonio hoy en día se ha convertido en una mentira de Satanás para que yo viva feliz aquí en la tierra. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que sí, claro que debe ser una felicidad, pero preparación para el reino de los cielos. ¿Podría acaso un hombre de Dios que está dispuesto a dar su vida por Cristo, a servirle en el Señor, cuando la compañera que tiene a su lado no tiene el mismo pensamiento? No. ¿Y saben ustedes lo que dice Elena White? Es mejor la separación, es mejor el divorcio antes que la apostasía. ¿Qué les parece? Dice, hermano, el tiempo que estamos viviendo nosotros es un tiempo muy, muy delicado. Y el enemigo ha querido utilizar hasta el matrimonio, una institución establecida por Dios, para engañar a la pareja cristiana. ¿Qué te parece? Hogar Cristiano, página 59. Una alianza matrimonial segura. Solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. ¿Cuál debe ser la felicidad de la pareja? Cristo. El amor humano debe fundar sus más estrechos lazos en el amor divino. Solo donde reina Cristo puede haber cariño profundo, fiel y abnegado. Bien decía
una frase que escuché hace muchos años que decía: el que no le es fiel a Dios no puede serle fiel ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a nadie. Porque para poder tener tu fidelidad, primero tienes que serle fiel a Dios. Y Dios se encarga de que tú puedas ser fiel a los demás. Podrá correctamente querer un hombre, una mujer a un hombre, cuando su primer amor no es Cristo. No. La relación se basa, dice el Espíritu de Profecía, que el amor se convierte en bajas pasiones, en complacencias carnales. ¿Saben ustedes que Elena White dice que hay inclusive prostitución dentro del matrimonio? Dice ella que hombres y mujeres compran favores a sus parejas con sexo dentro del matrimonio. ¿Qué les parece? Una alianza matrimonial segura. Solo en Cristo pueden formarse una unión matrimonial feliz. El amor humano debe fundarse más estrechos en el amor divino, mis queridos. Por eso es tan importante recalcar esto. Si a los jóvenes y me pongo yo, si a nosotros se nos hubiera enseñado esto, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado? La oración es necesaria. Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar 2 veces al día antes de pensar en el matrimonio, deberían orar 4 veces diarias, dice ella, cuando tienen en vista semejante paso. El matrimonio es algo que influirá en vuestra vida y afectará tanto este mundo como el venidero. ¿Saben ustedes que una de las bendiciones que va a dar Dios es que van a haber placeres en el cielo exclusivamente para las parejas que llegaron? Así como los 144,000 son un grupo privilegiado, así como los apóstoles, así como las tribus de Israel tienen su privilegio también. Dice que las parejas exitosas también van a tener su privilegio. Allá. Deben guiar los afectos juveniles. Los padres y las madres deben considerar si les incumbe guiar el afecto de los jóvenes para que contraigan amistades con personas que sean compañías adecuadas. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿las amistades cambian a las personas? ¿Será que sí? ¿Y tú sabes lo que dice el diablo? No, nadie cambia a nadie. Por supuesto que las amistades cambian a las personas. Malo o bueno, así mismo. Dice la inspiración que si Jesús no viene pronto por su iglesia, ¿tú sabes lo que dice? Que la iglesia se pierde también. ¿Sabían ustedes? Por el pecado que hay aquí en la tierra. Deberían sentir que mediante su enseñanza y por su ejemplo, con la ayuda de la divina gracia, deben formar el carácter de sus hijos desde la más tierna infancia, de tal manera que sean puros y nobles y se sientan atraídos por lo bueno y lo verdadero. Los que se asemejan se atraen mutuamente. ¿Qué dice ella? Los que se asemejan, los que se parecen. Dios ha hecho ese plan, mis queridos. En un tema futuro yo les voy a hablar acerca de esto, pero en la naturaleza, que es el primer libro de Dios. ¿Sabían ustedes que en una colonia de 6,000 pingüinos emperadores, solamente hay una pingüina para él? ¿Y saben ustedes que el canto de esa pingüina no se parece a ninguna de las demás? Y que cuando él llega, después de 3 meses de estar fuera,
y llega a la colonia, él es capaz de reconocer ese canto en medio de miles de pingüinas. En la naturaleza está la voluntad de Dios. Plantad el amor a la verdad, a la pureza y a la bondad temprano en las almas. Y la juventud buscará la compañía de los que poseen estas características. ¿Cuál es el plan de Dios? Que desde mi juventud yo hubiera podido conocer la compañera que poseía esas características. Ese es el plan de Dios. Pero hoy en día el Señor tiene que lidiar con nuestras malas decisiones, un mundo de pecado, las consecuencias. Y hoy por hoy, entonces, antes de que haga esa perfecta unión, como les decía, primero hay que remediar muchas cosas, sanar muchas cosas. Una pareja de cónyuges debe cultivar el respeto y el afecto mutuos. Deben velar acerca de su espíritu, sus palabras y sus actos. Y esta parte es importante. A fin de no decir ni hacer nada que cause irritación o molestia. Cada uno debe preocuparse por el otro y hacer cuanto esté a su alcance para fortalecer su afecto mutuo. Y en la segunda parte vamos a mirar que un gran éxito de Satanás ha sido inculcar desde la época de noviazgo que se utilicen frases, expresiones, bromas que lo que causan es traer maldición a la relación. ¿Saben ustedes que ella dice que ni por broma deberíamos nosotros delante de nuestra pareja mencionar o exaltar a ninguna otra mujer o otra pareja? Y hoy en día esos famosos se juntan las mujeres, ¿viste qué guapo? ¿Viste qué alto? Y los hombres también. Dice, ¿viste? Ni por broma dice ella que deberíamos hacer eso, porque traemos maldición a la relación. Una más para terminar. Ok, vamos a terminar con esta. Mis queridos, en la segunda parte del tema vamos a estar hablando acerca de la elección, consecuencias, matrimonio, divorcio, separaciones. ¿Cómo es que Dios tiene que brigar con estas cosas? Así que el Señor nos ayude a cumplir su propósito, a poder tener esta gran bendición de entender correctamente. Antes de tú disfrutar algo, tú tienes que primero entenderlo. Y después de que tú lo entiendes, entonces tú puedes decirle al Señor, bueno Señor, ok, estoy listo. Hay que entender el plan de Dios. Que el Señor nos pueda seguir guiando en este peregrinaje que tenemos hasta la venida de Cristo. Mis queridos, si es la voluntad de Dios encontrar, vivir de la forma que Él quiere, lo único que está deteniendo la voluntad de Dios es mi rebeldía. Así que humillémonos ante la palabra del Señor para poder aceptar su voluntad. En la segunda parte vamos a ver cuáles deben ser las características de la mujer, cuáles deben ser las características del hombre. El voto matrimonial. Un voto matrimonial, el rol del hombre y la mujer, porque el mundo ha puesto otro. Vamos a hablar de varias cosas. Que Dios los bendiga, que este tema, mis queridos, cale en nuestra vida para saber que
que Dios tiene algo mejor todavía para nosotros. Aquellos que tienen pareja, estudien la palabra del Señor, miren el propósito de Dios, lleguen a la conclusión y si todavía está en la voluntad del Señor, poder llegar a ese punto en donde podemos vivir un pedacito de cielo, como dice ella, aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, que el Señor nos dé esa humildad y ese hábito de poder tener el deseo de hacer primero la voluntad de Dios antes que la de nosotros. La Biblia tiene muchos ejemplos, mis queridos. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, Dios la respeta, Dios nos deja, pero duele, va a doler mucho. Entonces podemos evitarnos ese dolor. Una gran bendición y que el Señor nos siga guiando en este camino a la verdadera felicidad que es la voluntad de Él.